Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro video. Hoy traemos una noticia que está causando revuelo en el mundo del entretenimiento. El padre de Can Yaman rompe el silencio y lanza declaraciones que están dando mucho de qué hablar. Según informaciones recientes, el padre del famoso actor turco Can Yaman ha dicho sin tapujos que no aprueba la nueva relación de su hijo. Y lo más impactante, ha mencionado directamente a Demet Özdemir, la excompañera de Can tanto en la pantalla como en la vida real, comparándola con la actual novia de su hijo. Esa mujer está jugando con los sentimientos de mi hijo, nunca será como Demet, habría dicho el padre del actor ante un grupo cercano de periodistas. La noticia ha provocado una ola de comentarios en redes sociales. Los fans están divididos, algunos apoyan las palabras del padre, mientras que otros consideran que Can tiene derecho a rehacer su vida sin comparaciones. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la respuesta del propio Can Yaman, quien, visiblemente molesto, respondió con firmeza: amo a mi padre, pero esta vez se ha equivocado. Nadie tiene derecho a decidir por mi corazón. Demet Özdemir, por su parte, también fue consultada sobre las declaraciones. Con su característica elegancia, respondió brevemente: no me corresponde opinar sobre la vida de Can, solo le deseo lo mejor. Sin embargo, su tono calmado y su sonrisa discreta dieron pie a especulaciones sobre si aún quedaría algo de afecto entre ellos. Algunos fans aseguran que la mirada de Demet en una reciente entrevista decía mucho más que sus palabras. Mientras tanto, la nueva novia de Can, una modelo italiana llamada Lucia, decidió romper su silencio a través de redes sociales. En un mensaje que generó miles de comentarios, escribió: el amor no se compara, se vive. Respeto a la familia de Can, pero nadie conoce lo que sentimos. Su declaración, aunque diplomática, fue interpretada por muchos como una indirecta hacia el padre del actor. Fuentes cercanas a la familia aseguran que la tensión ha ido en aumento. Can, cansado de las críticas, habría decidido distanciarse temporalmente de su padre. Un amigo del actor reveló: Can está dolido, siente que no lo entienden. Además, está harto de que lo comparen con su pasado. Quiere mirar hacia adelante. En medio de toda esta polémica, los medios turcos no han dejado de recordar la química innegable que Can y Demet mostraban en pantalla. Muchos aseguran que el padre de Can nunca superó la idea de tener a Demet como nuera. De hecho, en una entrevista pasada, el propio padre había confesado: Demet era como una hija para mí. Siempre la veré así. Por eso, sus declaraciones recientes no sorprenden del todo, pero sí reavivan la llama de un amor que muchos creían enterrado. Sin embargo, detrás de cámaras, algunas fuentes del entorno televisivo aseguran que esta historia podría tener más matices de los que aparenta. Al parecer, el conflicto entre padre e hijo no es reciente. Se dice que las diferencias comenzaron hace varios meses, cuando Can decidió mudarse de manera definitiva a Italia para centrarse en sus proyectos internacionales, alejándose no solo del ámbito turco sino también de su círculo familiar más cercano. Un allegado comentó que el padre del actor siempre soñó con ver a su hijo formar una familia en Turquía, bajo las costumbres tradicionales. Él no entiende el estilo de vida europeo que lleva Can ahora. Cree que se está alejando de sus raíces, explicó la fuente, añadiendo que las declaraciones sobre Demet no fueron casuales, sino una forma de expresar su descontento general con las decisiones de su hijo. Por otro lado, en redes sociales, los seguidores de Can Yaman continúan debatiendo apasionadamente. Algunos defienden el derecho del actor a vivir su vida sin interferencias familiares, mientras que otros aseguran que los padres merecen respeto incluso cuando se equivocan.
Las etiquetas almohadilla Team Can y almohadilla Team Padre se convirtieron en tendencia, acompañadas de miles de comentarios y memes que reflejan tanto apoyo como humor frente a la situación. Lucía, la novia italiana, también se ha convertido en el centro de atención. Algunos medios sensacionalistas han revisado su pasado buscando detalles que confirmen o desmientan la versión del padre de Can. Aunque la modelo ha mantenido una actitud serena, no ha podido evitar la presión mediática. Se rumora que incluso ha considerado cerrar temporalmente sus redes sociales ante la avalancha de mensajes, tanto de apoyo como de críticas. Mientras tanto, Demet Özdemir continúa enfocada en sus proyectos profesionales. Se encuentra grabando una nueva serie que promete ser un éxito, y muchos observadores han notado que varios de sus diálogos parecen tener referencias indirectas a su relación pasada con Can. Los fanáticos más atentos aseguran que ciertas frases del guión no podrían ser mera coincidencia. Los analistas del mundo del espectáculo opinan que esta polémica, lejos de perjudicar a Can Yaman, podría incrementar su popularidad internacional. Cada vez que su nombre aparece en los titulares, crece su interés en Italia, España y América Latina, comentó un crítico de televisión. Sin embargo, otros advierten que la exposición excesiva de su vida privada podría afectar su reputación como actor serio. En las últimas horas, se ha sabido que Can planea conceder una entrevista exclusiva para aclarar la situación. Según fuentes cercanas, el actor quiere hablar desde el corazón, sin guión ni intermediarios, para poner fin a los rumores. Aún así, su equipo de relaciones públicas estaría intentando persuadirlo de posponerla, temiendo que una declaración emocional pueda complicar aún más las cosas. El público, por supuesto, espera con ansia sus palabras. ¿Defenderá a Lucía públicamente? ¿O buscará reconciliarse con su padre? Lo cierto es que Can Yaman se encuentra en uno de los momentos más complejos de su vida, dividido entre el amor, la familia y la imagen pública. En medio del ruido mediático, una frase del propio Can resuena con fuerza entre sus seguidores: no se puede complacer a todos, lo importante es ser fiel a uno mismo. Tal vez, en esas palabras, se encuentre la verdadera esencia de esta historia, la de un hombre que, pese a la fama y la presión, solo busca vivir su verdad. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que el padre de Can tiene razón o que debería dejar a su hijo seguir su camino? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas del mundo de las celebridades. Hasta la próxima, queridos seguidores.